Hasta ahora, en nuestro estudio del acondicionamiento acústico de un espacio, es decir, en el estudio de cómo es internamente la propagación del sonido dentro de un local, estudiamos cómo se refleja el sonido. Habíamos mencionado que cuando la energía viaja por un medio y llega a un determinado lugar del espacio donde hay cambios en la propiedad de ese medio, parte de la energía se va a reflejar, parte se va a transmitir y parte va a quedar absorbida en ese elemento límite. Cuando estudiamos aislamiento acústico, hemos considerado esta componente transmitida al otro lado del divisorio. En lo que va de esta clase, estudiamos cómo es la reflexión del sonido a partir de hacer un estudio geométrico. A lo que le vamos a prestar atención ahora es a la parte de la energía que queda absorbida. Es decir, con la ley de reflexión vimos hasta ahora cómo se refleja un rayo al llegar a una pared. Con el espesor de este trazo, lo que estamos queriendo destacar es que no toda la energía incidente se refleja. La parte que se refleja lo hace siguiendo la ley de reflexión que mencionamos, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero, insistimos, no toda la energía sonora se va a reflejar. ¿Cómo vamos a definir cuánta energía sonora se refleja? Vamos a definir para eso un coeficiente que vamos a denominar coeficiente de absorción. Indica qué porcentaje de la energía incidente es absorbida. La idea es, llega a este elemento una cierta cantidad de energía. Este coeficiente de absorción mide qué porcentaje de ese total es la parte que quedó absorbida en este divisorio. Por lo tanto, lo vamos a calcular haciendo el cociente entre esa cantidad de energía absorbida respecto al total de la energía incidente. ¿Cómo se produce esa absorción? Estamos considerando un material poroso o fibroso. Llega a ese material una cierta cantidad de energía porque es un material poroso o fibroso de poros abiertos, interactúa con ese material y en promedio lo que se refleja lo va a hacer siguiendo esa ley de reflexión que ya mencionamos, pero es menor la cantidad de energía que se refleja porque hay parte de la energía que quedó absorbida en este material. Este material, para que sea efectivamente un absorbente acústico, va a tener que tener poros abiertos o fibras que permitan el ingreso del aire, que no es más que eso, el sonido aire en movimiento. Este material entonces va a tener que permitir el ingreso del aire para que pueda quedar absorbido. Por ejemplo, este coeficiente de absorción, si fuera del 70%, lo que indica es que de la energía que llega solo se va a reflejar el 30%, suponiendo que este material fuera muy rígido y no transmitiera nada al otro lado. Considerando que solo la energía o se refleja o se absorbe, un coeficiente de reflexión del 70% significaría entonces que solo el 30% se refleja. Dicho esto, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos para el coeficiente de absorción? Pensemos, ¿cuál es la cantidad mínima de energía sonora que podría quedar absorbida? 0, nada. Eso sería entonces un límite inferior para el coeficiente de absorción. ¿Qué significaría una absorción del 0%? Que toda la energía se refleja. Por el contrario, lo que podría ocurrir es que nada se reflejara, o sea que todo quedara absorbido. Eso significaría un coeficiente de absorción
del 100%, porque significaría que la energía absorbida es igual a la energía incidente. Toda la energía fue absorbida. Ejemplos de algunos materiales absorbentes acústicos. Las espumas, que en general vienen facetadas. Hay algunos modelos que vienen lisas. Es un material diseñado especialmente para ser un absorbente acústico. Quiere decir que es un material con excelente capacidad de absorción del sonido. Tiene otros inconvenientes, como por ejemplo, son extremadamente caros, tienen una vida útil limitada, después de un cierto número de años comienzan a degradarse. En nuestro medio, donde es bastante bajo en general el mantenimiento que se hace a los espacios, puede esto de la corta vida útil ser un problema, porque requerirían ser reemplazados. Y también en general tienen un mal comportamiento al fuego. Tienen dos problemas en su comportamiento al fuego. Emiten humos tóxicos y además es propagante de llama porque se va como derritiendo y pueden generar gotas que se conviertan en nuevos focos de incendios. No obstante, es un material excelente para ciertas aplicaciones, donde por ejemplo no haya una gran masividad de público, donde se pueda hacer mantenimiento periódico, etc. Otro ejemplo de material absorbente es la lana o fibra de vidrio. Son efectivamente fibras de sílice. El color amarillo lo dan algunas resinas aglomerantes. No es un material diseñado específicamente como absorbente acústico, sino como aislante térmico, y luego posteriormente se vio que también presentaba una buena capacidad de absorción sonora. Este material suele ser económico, tiene buen comportamiento al fuego porque es esencialmente vidrio. También hay lanas de roca, que son también fibras de otro mineral que no es sílice. En nuestro medio se lo conoce como fibras de vidrio o lana de vidrio cuando son lanas del mineral sílice, y cuando son de cualquier otro mineral se los conoce como lana de roca. Vienen en infinidad de presentaciones, en placas rígidas, en rollos más flexibles, con distintos tipos de recubrimientos superficiales, cada uno con un uso específico. Suelen colocarse en placas, con lo cual quedan moduladas. Esta modulación puede resultar muy visible y quedar poco estético en algunos casos, pero pueden diseñarse formas de colocarlo un poco más sofisticadas. En este caso, esa lana de vidrio o de roca está recubierta con alguna tela en color contrastante y se ubican, por ejemplo, en estos dos casos de restaurantes, en cielos rasos. En este caso, también no estandarizado, esta lana de vidrio o de roca se ha trabajado con distintos espesores, forrados con telas de distintos colores y textura, lo que da una apariencia mucho más agradable. En este caso, ese material absorbente se ha colocado en estos planos, también recubiertos, que a la vez actúan como divisorios virtuales, generando la partición del espacio. Pueden colocarse estas placas de lana de vidrio o de roca que tienen poca resistencia mecánica, pueden ser perforadas. Entonces, cuando quedan a la mano del público, pueden colocarse por detrás de estas placas de roca yeso perforadas. Tienen que ser perforadas porque el aire tiene que atravesarlos y llegar al material absorbente. Hay infinidad de modelos también con placas de madera con este tipo de ranuras. La placa sola tiene una cierta capacidad de absorción, pero muy baja, por lo cual en la mayoría de los casos se coloca otro material absorbente como lana de vidrio o de roca por detrás.
puede generarse el mismo efecto poniendo tablas de maderas separadas, generando la posibilidad del paso de aire para que llegue el aire, llevando sonido, al material absorbente que está por detrás. En algunos casos se pueden poner verticales, en este caso se llaman baffles, lo que aumenta la superficie en la que pueden instalarse. Hay en el mercado también algunos elementos en 3D, o sea que no son planos, como en este caso de estos cilindros, ubicados en esta zona de recepción de un hotel, o en estos cubos y conos en esta zona de biblioteca en una escuela. Estos elementos no existen en Argentina en general. La absorción del sonido que tiene un determinado material no es única, depende de la frecuencia. Ya vimos otra propiedad de los materiales que tenía que ver con la frecuencia. ¿Recuerdan cuál era? Ya vimos que los materiales no tienen capacidad de aislar sonidos de distintas frecuencias. Ya vimos que el aislamiento acústico es diferente para un material para sonidos de distintas frecuencias. Estamos viendo lo mismo respecto a la absorción del sonido ahora. Fíjense que este coeficiente de absorción varía mucho para un determinado material para sonidos de distintas frecuencias. En general, lo que se observa es lo que estamos viendo en este ejemplo. Se absorben más los sonidos de mayores frecuencia. Lo mismo que vimos para el aislamiento. Ya vimos que era más fácil aislar los sonidos de alta frecuencia que los de baja frecuencia. En el apunte tienen una tabla con coeficientes de absorción para distintas frecuencias y para distintos materiales. Por ejemplo, la lana de vidrio que estuvimos mencionando en paneles de un determinado espesor, fíjense que tiene una capacidad de absorber sonido elevada, pero que aumenta desde un 20% al 100% cuando pasamos de sonidos de 125 Hz a 4000 Hz. La misma información en forma gráfica. Vemos cómo en general el coeficiente de absorción, que es lo que tenemos graficado en el eje vertical, aumenta cuando aumenta la frecuencia, que es lo que está graficado en el eje horizontal. Estas dos líneas, la azul y la roja, difieren en que se trata del mismo material, pero puesto con mayor espesor. La línea roja corresponde al mismo material, por ejemplo, alguna clase de lana de vidrio, pero de mayor espesor en el caso del rojo que el caso del azul. Fíjense que si bien mayor espesor posibilita mayor absorción sonora, esto solo ocurre para las bajas frecuencias. Para las altas frecuencias casi no hay diferencia para los distintos espesores. O sea, que nuevamente vemos la importancia de conocer el espectro del sonido que uno quiere, en este caso, absorber. Porque si va a querer absorber altas frecuencias, no tiene sentido gastar más dinero en poner un material de mayor espesor, porque no es ahí donde se ve las mayores ventajas. Seguimos en otro video.